en general los segmentos pasan así para que ustedes no vayan. En una rotación entre el atlas y el occipital, en una rotación se desplaza el cóndilo contralateral hacia adelante. Entonces, si yo soy cóndilo nomás, y ahora quiero rotar hacia la derecha, ¿cierto? Este cóndilo se va a ir hacia arriba y hacia adelante, y si está contralateral al movimiento, o sea, donde está en la concavidad, se va a ir hacia atrás y hacia abajo. Entonces, eso es lo que hace, en una rotación se desplaza el cóndilo contralateral hacia el anterior. Rotación derecha, esto sirve para cuando ustedes más adelante vean lo que es manipulación vertebral, las tortícolas y todo esto que nosotros en la U hacíamos con moto con llave, que las tortícolas uno anda bien para este lado, pero para ese lado no. Y se traban las facetas articulares de los segmentos. Entonces, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo una rotación, si yo voy a rotar a la derecha, el cóndilo que se desplaza hacia adelante es el lado contralateral. ¿Sí? Derecha, cóndilo, derecha, yo roto hacia allá, este es el cóndilo que se desplaza hacia adelante. ¿Ya? Contralateral. Se tensan los ligamentos psicolaterales, hace que se desplace de 2 a 3 milímetros el cóndilo hacia el lado de la rotación. Es imperceptible. Pero entonces, ¿por qué se mueve así? Entonces, ¿por qué yo veo que mi cabeza se mueve harto? Porque vuelvo a repetir. En un segmento cervical, o dorsal, lumbar, y el segmento inferior se desplaza eso, el otro se desplaza eso, el otro se desplaza eso, el otro se desplaza eso. Entonces, cuando yo veo el movimiento en conjunto, el segmento, yo puedo ver que mi cabeza se mueve harto, pero es porque mis segmentos cervicales que se están moviendo completo para allá y completo para otro lado. ¿Sí? Pero el segmento cervical, si yo quiero hacer una flexo-extensión del cóndilo sobre el adenoide, tendría que ser un movimiento más o menos. Es una rotación que no la puedo realizar obviamente porque no puedo segmentar cada movimiento. Dentro de la flexo-extensión tengo los cóndilos occipitales en una flexión. En una flexión los cóndilos occipitales retroceden sobre las masas laterales. Flexión. Flexión. Occipital, flexión. Se desplazan hacia el posterior. Este concepto de desplazar y rebotar son 50.300. Este concepto de rotar y deslizar, se les tiene que ir en la cabeza porque cuando veamos en biomecánica 2, entonces vamos a hacer todo, anatomía 2, ¿cierto? Pero este movimiento de que una estructura rota y a la vez se desliza, tienen que entender. Imagínense un cóndilo en un adenoide, él va a rotar hacia anterior, pero a la vez se desliza hacia posterior. Rota hacia anterior y occipital, la cabeza ósea, y a la vez se desliza hacia posterior. Cuando lo retrocede la masa lateral, la concha occipital se aleja del arco, la concha y el axial a la vez, alejando ambos arcos posteriores. Entonces, como esto está unido por ligamentos, por músculos, por todo, no podemos solamente disociar y decir yo voy a mover solamente el occipital y el atlas, sino que al yo mover el occipital, muevo el atlas y a la vez muevo el axis. Se va moviendo todo el segmento hacia abajo. Entonces, una flexión, la arco cinemática, el cóndilo rueda hacia el anterior,
y se desliza hacia posterior. Esta artrocinemática es importantísima, la vamos a ver. Vayan anotándola cada vez que lean la artrocinemática de alguna articulación, no va a ver el nombre, en cadera, en el pulgar, etc. La artrocinemática. La artrocinemática, la cabeza se va hacia anterior al peso. Y lo vamos a poder graduar en números, cuantificar. ¿Qué cosas se van a eliminar? Volvemos a lo mismo. En el lado de la concavidad, en el lado de la concavidad se distingue las que se contraen los músculos obviamente, pero se distingue lo que es ligamento, cápsula. Pero en el lado de la convexidad, siempre se van a tensar los tejidos blandos. ¿Sí? ¿Por qué se tensan los tejidos blandos en la convexidad? Tejido blando, ligamento, cápsula. ¿Por qué se tensan en la convexidad? ¿Por la compresión? ¿Por la compresión? No, pero gracias. Bien, a esto me refiero. Conceptos que tienen que tener claros si este es la estructura. Yo quiero doblar esta estructura hacia ahí. Ya no me da una articulación y una estructura. Entonces yo lo doblo así. Es la misma. La misma estructura lo doblo ahí. ¿Cierto? Esto es cóncavo. Esto es convexo. ¿Sí? En el segmento que sea. Siempre va a ser así. Acá los músculos, obviamente, la musculatura se tensa, ¿cierto? Se tensa para realizar el movimiento, la presión, lo que sea. Y en este lado, obviamente, los antagonistas están menos contraídos, cuando un video poquito contraído, pero aquí hay ligamentos, ¿cierto? Hay cápsulas entre medio, la región posterior de las cápsulas, etc. Y acá también hay ligamentos por nosotros, sí, pero hay ligamentos así, ¿no? Que se extienden, no están tensos. Y también tengo cápsulas por eso. Sí, pero las cápsulas están así también. No están creciendo sobre la cápsula, sobre el tejido, alguna presión. Entonces, siempre tienen que tener en cuenta que en el lado de la convexidad se van a tensar los tejidos blandos, siempre. Y en el lado de la convexidad se distienden, se relajan un poco. Menos los músculos que tengo 30, pero se distienden, se relajan. ¿Por qué? Porque cuando se tensan los tejidos blandos del lado de la convexidad, limitan el movimiento. Si estos ligamentos no se pueden entender como esto, si estos ligamentos no existieran, o estas cápsulas no existieran, tal vez el movimiento sería hacia abajo. ¿Sí? Completo. Quizás está ahí abajo sería el movimiento. ¿Sí? Pero teniendo los ligamentos, eso es lo que tienen que entender, teniendo las estructuras blandas, anatomía en la cabeza y todas las estructuras que están en el lado de la convexidad, en este caso los ligamentos intertransversos, todo lo que tenga que ver con musculatura o cápsulas del lado de la convexidad, se tensan, limitan el movimiento. En el lado de acá. Y si hay algún movimiento para el otro lado, cambia la convexidad para el otro lado, la convexidad acá, y la concavidad acá, y la convexidad acá, y ahora se tensan los ligamentos y las cápsulas de la concavidad. Lo mismo pasa en la flexión. Si yo hago una flexión, se produce la concavidad acá, la convexidad acá, los ligamentos que están por posterior son los que se tensan, la cápsula por posterior se tensa, ¿cierto? Para que la cabeza no caiga. Y si yo hago una extensión, ¿sí? Los ligamentos que están por posterior y las cápsulas que están
campo anterior son los que se van a tensar. Esa es la convexidad y la concavidad cuando van a. Entonces, por eso, ¿quiénes van a limitar la tensión de la cápsula posterior? Claro, porque se están separando acá la cápsula por tensión de la membrana oxílico-arnoldoidea, posterior también se tensa, y tensión del ligamento cervical posterior, ligamentos que están por posterior porque estoy haciendo un movimiento hacia anterior. Y todas las estructuras que están por posterior se van a tensar. ¿Sí? Pero lo que es importante entonces es que las que se tensan se alejan estas estructuras entre sí para separarse, y lo importantísimo que es la flexión del cóndilo occipital se va a hacer rueda hacia el anterior y se desliza hacia el anterior. Movimiento anterior. En la extensión, son lo contrario, sí, lo contrario. Se acerca a los arcos, se acerca a los arcos, pasa el arco cinemática, el cóndilo occipital rueda hacia posterior y se desliza hacia anterior. O sea, hace eso, pero a la vez que hace eso, se va así. Rueda y se va así. Rueda y se va así. Se acercan los ángulos, entonces se acerca la concha, se acerca al arco del atlas, el arco del atlas a la vez se acerca al arco del axis. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar acá? Que se desliza ambos arcos se acercan y hay una limitación ósea. Usted recuerda que las vértebras cervicales, sus transversas son de este estilo. Yo tengo el occipital y acerco la concha del occipital a la espinosa del atlas. Yo voy a hacer esto, ¿eh? Voy a chocar con la espinosa del atlas, el arco del atlas. Y el arco del atlas va a chocar a través de este arco con la espinosa del axis. Entonces hay un tope óseo, yo no puedo generar mayor movimiento en este segmento, porque va a existir un choque a nivel óseo. Hablando occipital y atlas, un pedacito de segundo. Y aquí en la inclinación lateral, que podemos ver acá, en el occipital, dice que no existe movimiento entre C1 y C2. Sí entre C2 y C3 y entre el occipital y C1. Aquí no hay movimiento de inclinación entre C1 y C2. Se limita por la cápsula y el ligamento occipital contractal. Entonces, ¿qué va a pasar con la inclinación? Es esta que se logra ver acá, ¿no? En toda inclinación hay una leve rotación. En toda inclinación hay una leve rotación. Yo no puedo hacer una inclinación completa si mis cóndilos o mis carillas articulares tiendan a hacer una pequeña rotación. ¿Ya? Como la posición que tienen las carillas articulares y todo, yo al inclinar, sí o sí hago una pequeña rotación hacia el lado de la inclinación. Al inclinar, siempre va acompañado de una leve rotación hacia el lado de la inclinación, por la posición que tiene las carillas articulares. ¿Ya? Esto lo que íbamos a trabajar, entonces no va a ser que crear una pauta. Se me olvidó, pero la delegada me hace recordar que le mande la guía por internet. La guía de internet era. Ustedes no sé si. La guía de internet es el resumen de esto. Lo único que tienen que hacer es que no se le pasa. Pero la delegada me va a mandar un mensaje. Un sábado, claro. El rayo superior está formado por C1, C2, C1, C2.
cervical superior, y el raquis cervical inferior va a ser de la canilla inferior de C2, hasta la superior de E1 de 1. ¿Por qué? Porque occipital y atlas tienen una característica, cóndilo glenoide, y C1, C2 tienen otra característica. ¿No qué es eso? ¿Se acuerdan de C1? ¿Se acuerdan de C2? Masas laterales, por superior glenoide, concéntricas anterior, cóncavas, concéntricas anterior. C2, canilla superior convexa antero-posteriormente, lineal transversalmente, inclinada hacia abajo, apoxiodontoide, cilíndrica, tienen otras características. Ellas se relacionan con el apoxiodontoide y se relacionan con las canillas articulares superiores de C2 e inferiores de C1. Entonces, ya teniendo este cachito, ya es totalmente distinto. Si yo tengo una articulación que es así, que rota sobre la otra, ¿cómo se llaman esos tipos de articulaciones? Trocoide, muy bien. Bueno, la relación que vamos a tener entre el atlantoxoidea y, bueno, entre el atlas y el axis, vamos a tener dos articulaciones psicoficiales, o sea, dos articulaciones que las inferiores del C1 con las superiores del C2, inferiores del atlas, superiores del atlas. Superficies casi planas, en realidad son convexas ellas, orientadas en el plano horizontal, permite una clara libertad de rotación axial y flexo-extensión. Entonces, vamos con esto. Esta articulación, estas dos vértebras, se relacionan tanto por la sigla apofisiaria, por estas dos que tienen abajo y arriba, y también se relacionan por acá. Entonces tiene una atlantodontoidea y tiene una articulación atlantoxoidea, o sea, dos atlantoxoideas y una atlantodontoidea. Importancia tendrán, sí, porque tendrán limitación de alguna forma. Atlas, axis, esos rostros que intenté hacer ahí, su ligamento que se llama ligamento transverso del atlas, muy bien, transverso del atlas que divide el odontoide por posterior. Este odontoide está limitado por posterior por el ligamento transverso del atlas y por anterior por el arco anterior del atlas. Ahí se encuentra el apoxiodontoide, ¿cierto? Aquí se puede ver por el plano más bien posterior. Entre el arco anterior, junto al ligamento transversal, ¿verdad? Esta es una radiografía en el plano coronal, donde podemos ver la relación de visión inclinada, como decía él, inclinada, y ahí se logra ver el diente. ¿Cómo se mueve esto? Con esta articulación que es trocoide, el atlas se mueve así sobre el diente. Hay una articulación que se llama atlantodontoidea y el diente tiene una canilla articular que se llama odontoatroide. Y se relacionan ellos, se mueven así y diferente. Los rangos de movimiento entre C1 y C2, inclinación lateral, el promedio,
el libro que Newman, el Norden, cualquiera que ayer, cualquiera que vean, le va a dar unos rangos estimados entre los 27 y los 47, 49, un promedio más o menos los 39 grados. Y la relación pasiva, donde yo puedo mover la estructura solo, ¿cierto? Voy a poder tener un promedio. Y nosotros vamos a trabajar más o menos con estos valores de rango articular igual son puros en la y el seguro C2 representa bien aproximadamente el 50% de la rotación cervical, o sea, el grado que tienen ellos de movimiento es mayor con respecto del C2 hasta T1. Esa es la inclinación, los rangos que tienen C2 y C1 y C2. En la flexo-extensión, a nivel cervical, cráneo cervical, el movimiento sumado a todos los movimientos, ¿cierto? Yo voy a tener completo cráneo cervical alrededor de 130 a 175 en total. Entre estos 45, 50 y los 85, el rango total de flexo-extensión es ese valor, teniendo una extensión aproximada de ese valor completo y teniendo un valor estimado como ese, ¿cierto?, del segmento completo, occipital o cráneo cervical completo. 25%, 25 de 25 corresponde el atlas del occipital y la articulación atlanto-axoide. La extensión, esta es la parte de extensión. Nuevamente, volvemos. Acá arriba está el occipital. ¿Sí? El occipital está haciendo extensión. Se está acercando la concha del occipital al arco del atlas. El arco del atlas está acercándose al arco o a la base espinosa del axis. Entonces volvemos a lo que vimos acá. Si yo tengo la concavidad por posterior, músculos contraídos por posterior, etc., contraídos por posterior, es la región anterior, es la convexa. ¿Puedes estar ahí, hermano? Estoy grabando, por favor. ¿Sí? La región anterior, en la extensión, la región anterior de que se va a tensar. Entonces, nosotros vamos a tener la cervical por anterior, esófago tráquea, anillo fibroso anterior, ligamento longitudinal anterior. Y esta es una limitación de tejido blando, pero como lo vimos en la extensión del occipital con el atlas, también hay un tope óseo acá, una limitación ósea. Yo voy a tener un cierto rango de movimiento para extender el cuello. Y en la flexión, vamos a lo mismo. Existe un pivoteo, ¿cierto?, del atlas sobre la articulación cigocoficiaria. Y tengo los ligamentos por posterior que se van. ¿Qué pasa entonces? Los arcos posterior del atlas se separan del axis, al igual que está haciendo lo que está haciendo la concha del occipital, se están llevando hacia anterior, ¿cierto? Existe un pivoteo hacia anterior y las estructuras del tejido blando, volvemos a decir, que quedan en la convexidad, en este caso, todo lo que sea el ligamento por posterior, el espinoso, espinoso, la cápsula por posterior, el anillo fibroso por posterior, recuerden, y los ligamentos longitudinal posterior. Todos estos ligamentos se van a tensar, todo lo que estén por posterior, o sea, en el lado de la convexidad.
En la rotación vamos a ver lo que les decía anteriormente. Veis que existe un deslizamiento y un rodamiento, una rotación. Entonces vamos a ir con los ejemplos que íbamos de este avión. Y que lo veíamos de esta forma. Si yo voy a rotar hacia la derecha, ahora el lado izquierdo se va hacia adelante y el lado derecho, donde estoy rotando, se va hacia abajo y hacia atrás. Entonces, ¿dónde se van a extender las estructuras? En el lado contrario a la rotación. Roto a la derecha, todo lo que está acá se tensa para que nos siga la vértebra rotando hacia el otro lado. ¿Sí? Y si yo voy a rotar hacia la izquierda, normalmente este se va hacia abajo y hacia abajo y hacia atrás, este se va hacia arriba y hacia adelante, y yo puedo rotar hacia la izquierda. Entonces las cápsulas articulares, los ligamentos alares, esto van a hacer lo que yo voy a rotar. ¿Qué va a pasar? Va a haber un deslizamiento hacia el posterior y un rodamiento hacia el anterior. Entonces se va a producir ese ejemplo. Como les mencionaba antes, nosotros comenzamos a ver las articulaciones de C2 hacia abajo, de las inferiores de C2 hasta las superiores de T1. Vamos a ver que la división de las carillas articulares superiores son hacia arriba y hacia atrás, hacia arriba y hacia atrás, hacia arriba y hacia atrás, hacia arriba y hacia atrás. Tiene una angulación de unos 45 grados según el orden, el número. Tiene una inclinación de 45 grados en relación a un eje o un plano coronal. Tiene un plano coronal y la inclinación que tienen ellas son de 45 grados. Esto, como les mencionaba anteriormente, ustedes lo van a hacer bien porque después ustedes les van a enseñar a manipular cervical. Hacer masaje a nivel cervical. Entonces yo voy a entender y les van a enseñar a mover, poner la mano de alguna forma, poner la mano de otra forma y mover el cráneo, mover el segmento cervical. Mover el segmento cervical. ¿Han visto esto cuando le hacen así? ¿Ah? No lo entiendo. Porque para hacer eso, yo he visto a gente que no maneja la parte de anatomía o la parte de mecánica que lo hace y no sabe, porque ven un video tal vez y creen que lo saben hacer. Imagínense las articulaciones son el porte de una uña, rodeadas de ligamentos, articulaciones, manipulan mal la persona tiene osteoporosis, alguna cosa muy rara, capturan esas articulaciones, entonces eso lo hacen personas que ya manejan. Entonces, le van a decir hacer manipulación o masaje a nivel cervical, entonces usted va a tener que poner las manos de una forma y saber que la angulación que tiene esta carilla articular es de 45 grados y va a poder manipular, va a poder meterle mejor las manos. Si no sabe, no me da. Pero eso lo dice el orden en una angulación, un plano coronal de algunos 45 grados. A nivel cervical, nos vamos con el mismo concepto que partimos. Una extensión de unos 70 grados, ¿cierto? Las carillas articulares inferiores y las superiores se deslizan hacia posterior y inferior. Se extiende las superiores, las carillas articulares inferiores se van a deslizar hacia allá, hacia abajo. Entonces, si yo estoy haciendo esto y tengo mis carillas articulares acá, ellas se van hacia allá, las inferiores. Hacia abajo, se deslizan hacia abajo. Se deslizan hacia abajo, hacia atrás, hacia abajo. Hacia atrás, hacia posterior, hacia atrás, hacia abajo. Hacia posterior, hacia inferior. Eso va a pasar. El lóbulo pulposo, ¿qué va a pasar con el lóbulo pulposo? Se va hacia el posterior, hacia el anterior. Anterior. Hacia anterior, ¿cierto? El lóbulo pulposo se va anterior. Se separan por el anterior los cuerpos de las vértebras. Se separan un poco los cuerpos de las vértebras, se
separan los cuerpos de las vértebras, el núcleo se basa anterior y se acercan las apófisis espinosas. O sea, también hay un tope óseo, incluso un tope blando, porque tenemos mucha musculatura que hay en la región posterior, entonces, por más que queramos hacer el cuello más atrás, va a haber un conjunto de músculos atrás que limiten el movimiento. Limitan el movimiento los ligamentos que están por el anterior, por la convexidad, como el ligamento longitudinal anterior, que va a limitar. Poco se ve la imagen ahí, pero existe una limitación por completo. Y adivinen qué, volvemos a lo mismo el concepto, ahora se van a deslizar hacia arriba. Estas que estaban así, ahora en flexión, se van así, hacia arriba y hacia adelante. Anteriormente se iban hacia atrás y hacia abajo, ahora se van hacia arriba y hacia adelante. Porque tienden a aumentar, se separa la apófisis espinosa, existe una limitación de los ligamentos que quedan por posterior, los interespinosos, los subespinosos, ligamento nucal, todos los ligamentos que están por anterior se distienden, se contrae la musculatura obviamente, se distienden, pero hay un deslizamiento que es las carillas articulares inferiores de la vértebra superior se deslizan ahora hacia anterior y superior, hacia anterior y superior. Eso va a ser así. El núcleo pulposo hacia posterior y las caras de los cuerpos se acercan, las caras anteriores de los cuerpos se van a acercar. Disminuye el espacio que hay entre las caras anteriores de los cuerpos vertebrales. 35 grados de flexión, vemos cómo se llama. Algo se ve en la radiografía y se acerca a los cuerpos. Se acerca a los cuerpos. Rotación. Carillas articulares inferiores se deslizan hacia atrás y hacia abajo con el mismo lado de la rotación. Hacemos lo mismo. Roto hacia la derecha. Roto hacia el lado de la convexidad se va hacia abajo y hacia atrás. El lado de la concavidad hacia atrás. El lado de la convexidad hacia arriba y hacia adelante. Así, rotamos sobre el lado, rotamos sobre el lado. Pero recuerden que las carillas son 45 grados, entonces las carillas se mueven hacia el lado. Por el lado, 45 grados. Todas en 45 grados. Por eso es complicado esto cuando hay que saber bien y van a enseñar a ustedes en qué segmento están. Ustedes, la habilidad con sus manos que tienen que llegar en los últimos 5 años es que ustedes sepan más o menos dónde están. Ustedes van a tocar el occipital, van a poner detrás, o en el glúteo supino, o prono al paciente, y ustedes van a tocar el occipital. Todos los occipital van a tener la habilidad, te lo aseguro, de tocar el occipital. Van a poder tocar la espinosa, van a tocar la espinosa, reconocerla, más o menos dónde está la espinosa, en qué espinosa puede estar. E incluso van a poder saber más o menos en qué segmentos cervicales están reconociendo las transversas. Van a poder reconocer las transversas en el glúteo supino, en el glúteo prono, antecedente, para así ustedes poder mover segmentos. Ustedes les van a enseñar a cómo mover un segmento, cómo mover los segmentos, cómo elongar una musculatura está cortada en el cuello, cómo mover al paciente elongar una musculatura que está cortada. Pero para yo meter la mano y saber dónde estoy, sin ni siquiera ver, porque hay mucha musculatura, yo tengo un cuello gigantesco, hay personas que tienen un cuello grande, ¿cierto? Y usted como prácticamente delgadita, usted lo va a poder derrotar, va a poder ponerla donde está la transversa, va a poder derrotar una vértebra con su dedito, le van a enseñar masaje y todo eso. Pero tenemos que entender primero la biomecánica, cómo se mueve la persona. La idea es que mejore el paciente y no que lo perjudique. Aquí
Aquí me hace un libro donde les comentaba lo que pasaba cuando yo sigo inclinación. Las inclinaciones van acompañadas de la rotación, las inclinaciones acompañadas de la rotación. Luego puede ser una inclinación donde hay un deslizamiento hacia el posterior del lado de la concavidad, pero se va a producir una rotación, se produce una rotación. ¿Sí o sí? Las cavidades articulares inferiores van hacia atrás, hacia abajo, del mismo lado de la inclinación, como les mencionaba, y qué estructuras se van a tensar. Entonces, ¿cómo vamos? Así, inclinación, pero acompañada de la rotación. Inclinación lateral, inclinación hacia la derecha, rotación hacia la derecha. Inclinación hacia la izquierda, rotación hacia la izquierda. Inclinación hacia la derecha, concavidad a la derecha, convexidad izquierda. Siempre por la siempre va por la forma que tiene. Entonces se detalla esquemáticamente el movimiento autolado, la delineación del blanco de la cabeza del cuello se inclina hacia la izquierda, la posición incluso se desplaza hacia la derecha, indicando la rotación. Siempre también una rotación de siempre que hay una inclinación, va a haber una rotación. Inclinación, rotación. Y los socios clasificales como cuando uno lee un libro. ¿Saben qué son los libros? Ya, las dorsales no, las dorsales tienen esta. En biomecánica no hay clase, solamente biomecánica. Las dorsales no, las dorsales van así, van como hacia afuera. Como siempre les comento, es como cuando uno hace el dedo, van hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia arriba y hacia atrás. Hacia afuera, hacia arriba y hacia atrás. La superior. La inferior y la lateral. Pero las superiores van hacia afuera, hacia arriba y hacia atrás. Hacia afuera, hacia arriba y hacia atrás. Por ser de la columna la más larga de las vértebras, los movimientos son limitados por las costillas, como conversamos al inicio de esto con una introducción. Morfológicamente compleja por posterior, tenemos la convexidad que pasa posterior, vinculada con la caja torácica. Entonces nosotros, los movimientos que tengamos acá también van a estar limitados un poco por lo que es la columna, la barriga costal. Función, mecanismo costovertebral, todas constituye una zona larga, estable, inserciones de músculos. La gran parte de los músculos a nivel de espalda, ¿cierto?, van relacionados con esta columna dorsal. Trapecio, salancho, rombo, una serie de músculos que están asociados a la columna dorsal. 24 articulaciones cigopoficiales con una inclinación, ven que van así en un plano 60 grados, un plano con relación horizontal, pero tiene relación 20 grados en un plano coronal. Entonces no están en este plano, sino que están, ¿no? Nada, pero hacia afuera. Hacia afuera y hacia afuera. Aquí estamos en la relación. Una de las características principales que tenían las vértebras dorsales era su larga apófisis espinosa, y la otra característica que tiene es que se relaciona con costillas. Si nosotros relacionamos las costillas con las vértebras, ¿con cuántas vértebras se relacionan la primera costilla?
¿Se acuerdan de esto? Cuerpos vertebrales. Cuerpos vertebrales. Un cuarto de guía, una semicarilla y una guía completa. La primera dorsal tiene un cuarto de guía arriba. Un cuarto de carilla arriba, que es de la primera costilla. Y acá tiene una semicarilla. Una mitad de carilla. Acá tiene una mitad de carilla y acá después empieza a tener una carilla en la porción inferior. T1, T2, ¿cierto? Ya en T11, T12, en T11 y en T12 tiene una sola carilla al lado, porque tiene una carilla flotante y esta es la costilla flotante y tiene una carilla. Las demás tienen dos carillas articulares por lado. A esto me refiero, carilla articular, carilla articular. La siguiente, carilla articular, carilla articular. Entonces una costilla se va a relacionar con dos vértebras, una vértebra supraadyacente y una vértebra intraadyacente. La extensión hacia adelante, hacia atrás, podemos ver esta señorita que está haciendo una extensión completa en columna. Y lo primero que me va a llamar la atención, lo primero que voy a entender yo, es sin saber nada por la ópsis espinosa que tengo, ya voy a tener un choque posterior óseo. Porque si yo cuando le enseño a tocar vértebra, algunas veces yo voy a estar tocando esta vértebra T6, pero voy a estar a la altura del cuerpo de T7. No necesariamente la espinosa a nivel dorsal, no necesariamente la espinosa a nivel dorsal que yo toco es la vértebra que yo estoy tocando. Yo toco esta y estoy a la altura de T7, pero corresponde a T6. Segundo, yo hago extensión, la flexibilidad del profe es malísima. Chocan primero mi cuerpo, y existe una limitación anterior, ¿cierto? Por los tejidos blandos, se separan nuevamente los cuerpos por anterior, ¿sí? Se acercan por posterior y el núcleo cerro se va haciendo. Pero ¿qué va a pasar? En una extensión de 20-25 grados, desplazamiento hacia inferior y posterior, y como poner sus manos estiradas, se pone así nuevamente, hace una extensión y nuevamente se van hacia abajo y hacia atrás. De la superior a la caída inferior es de 5 sobrepasa la superficie y la cara superior de 3. Entonces lo que va a pasar nuevamente, hago una extensión, lo voy a hacer y se van hacia abajo y hacia abajo y hacia. ¿Dónde va a haber una limitación? Limitación ósea por posterior por las apófisis espinosa y por anterior lo que es tejido blando. Lo suyo, una vez que veo un espectáculo a Santiago, el círculo soleil de lo mostrando la soda estéreo y se subió una niña a una plataforma, se puso, ¿sí? Con dos caritos acá, puso sus manos en la plataforma y se empezó a poner así. Empezó a culpar su espalda, y puso su región tuya. O la acercó bastante en realidad. Entonces así, y se quedó su pierna. La niña estaba acá, con las piernas tiradas para acá. Porque una imagen la tengo y se la pueden en tengo para mandar y se ve así. Encorvar la plena.
Pero eso pasa en realidad con este mismo ejercicio lo hizo ella, pero el ejercicio le quedó acá. Eso lo hacen en los círculos, los niños que han terminado un programa de circo y la vida de chiquitos como los perros, como acordeón, empiezan a hacer así, a flexibilizar. Ellos sí entender lo que están haciendo. La niñita igual, la chiquitita que lo empujan para que hagan esa gira, así como se llama, la flexibilizan sin saber cómo lo que digan eso. Profe, pero ¿eso es una habilidad o después igual se convierte en una malformación? No sé si sea genético en realidad, ¿no? Pero yo creo que nuestro cuerpo es tan adaptable y yo puedo, la habilidad más requerida, las características de una cierta habilidad, de un cierto fin, ¿ya? Esto es lo que hacen ellos, como te digo yo, lo que yo puedo hacer a mi edad, a mis años, yo todavía puedo mejorar mi educación, no llegar a la educación que pueda tener usted a sus 10 y tantos años, 20 años, pero yo a mis 50 años todavía puedo generar una flexibilidad, un trabajo de musculatura o de ligamento que puede llegar, no a lo mejor a abrirme completamente, pero puedo llegar a tener una flexibilidad que sea mayor a la que tengo en este momento, que es esa. ¿Ya? Mayor a esa yo la puedo trabajar y puedo ir. Pero esta gente trabaja desde el comienzo, entonces sus músculos, sus articulaciones, sus ligamentos están adaptados a ese ejercicio que hacen diariamente y ellos viven de eso. Entonces, es como el futbolista que les comentaba la otra vez, él practica 2 horitas, no sé, miembro superior. Y el loco está todo el día están haciendo rueda, alguien está haciendo y todo el día le están enseñando como que entrenan ellos y le enseñan a muerte, el giro, entonces cuando llegan adquieren la habilidad del movimiento, pero el tejido se va adaptando al movimiento. En rotación volvemos a lo mismo que creo que me decía el profesor anteriormente del deslizamiento y de la rotación. Mientras que las carillas inferiores de T6, estamos dando un ejemplo, entre T6 y T7, que son planifrontales, se desplazan en corta distancia contra la rotación, entonces vamos a hacer lo mismo que hacíamos anteriormente, de una rotación, y lo diferente que tiene acá es que nosotros vamos a tener, ¿cierto? La rotación, la inclinación a la vez, pero va a estar limitado por el torso. ¿Por qué? Porque yo cuando hago una rotación hacia allá, y existe esta pequeña inclinación, se vayan hacia atrás, hacia abajo, hacia adelante, las costillas a nivel de la concavidad se juntan. Entonces, en la rotación va a haber una limitación también del lado de las costillas. En la flexión hay un deslizamiento, ¿cierto? Ahí las costillas descienden en la flexión y lateral. Entonces la flexión lateral, nuevamente, yo voy a tener una flexión lateral hacia atrás y hacia abajo, hacia arriba, hacia adelante, una inclinación lateral. Y nuevamente yo voy a acercar, como hay un deslizamiento, yo voy a acercar las costillas. Entonces, estos tipos de movimientos costales me van a ayudar a mí cuando esté en lesión, a mover, a desplazar al paciente, cuando yo quiera mover al paciente, y voy a entender que no puedo forzar más porque en ese movimiento él está chocando sus costillas, entonces yo no puedo más. Yo voy a tener que entender de que los movimientos de inclinación, de flexión hacia anterior, va a haber una limitación de esta costilla. Flexión lateral, ¿ven? El deslizamiento se desliza así. Flexión, inclinación lateral, como ven. Se desliza así, ¿ven? Hacia abajo, hacia atrás y se van hacia adelante.
Bueno, aquí hay alteraciones de la columna y tú lo ponías antes, lo ligabas, si fuese cervical, enfermedades que pueden asociarse a alteraciones. Si hay una alteración del diámetro, de la altura de los cuerpos, no es solamente que se vean afectados los discos, sino que se vean alterados los compresiones excesivas. Hay compresiones, hay alteración de los agujeros con función, de lo que no. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta después. Alteración. La alteración más común que existe en el cuerpecito es las desviaciones laterales de columna. Las más conocidas escoliosis. Las escoliosis, si usted procede de escoliosis, ¿y qué le dijo? No, yo tengo escoliosis. Las escoliosis son diagnosticadas. Las escoliosis son un diagnóstico médico. La escoliosis va a ser de qué tanta alteración tenga el segmento en cuestión. Me explico. Si yo tengo la cadera acá, tengo la cadera acá, ¿ya? Tengo la cadera acá. Lo van a ver en el trastorno del aparato pulmonar. Yo vengo a ustedes, los evalúo, mido, marco, y llevo todo a un diagrama, pesco una radiografía de diagrama y empiezo a medir. Todos los que están acá tienen desviación lateral de columna. Todos. Yo. Todos. Es normal la desviación lateral de columna. Si ustedes me miden a mí con sin polera, qué sé yo, se van a dar cuenta que un hombro lo tengo más abajo que el otro. Y al ya tener un hombro más abajo que el otro, mi cuerpo se empieza a acomodar, como el tenga se empieza a acomodar. Entonces, la escoliosis, para que sepan, no vamos a entrar en el detalle de la escoliosis, pero la escoliosis, hay una escoliosis que se llama en C, en la cabeza. En C. Hay una escoliosis en C, al otro lado. Por eso es C. Y la famosa escoliosis en S. Eso le consigue la cabeza. Entonces, ¿qué hace el médico? Toma la caída articular de la vértebra superior rotada, inferior de la rotada, superior rotada, con la superior de la vértebra inferior rotada. La inferior, la caída articular inferior, con la caída articular superior. Él mide, esto por lateral, pero por posterior, mide la articulación y el diagnóstico de esto se caracteriza por la formación en tres planos, en tres planos del frontal. Una escoliosis funcional que puede corregirse a través de tensión de postura y estructural deformidad. En esta estamos. Hay un programa a nivel nacional que los alumnos lo evalúa un kinesiólogo a nivel nacional y pesquisa las desviaciones laterales de columna. Les van a enseñar a ponerse por marcar la función espinosa. Se van a poner detrás de su compañero. Le van a decir que le haga una flexión y se vaya a tocar los pies con la punta de las manos. Y ustedes van a ver por detrás de su compañero la zona glútea, ¿cierto? La zona glútea, y van a ver lo más probable que vean así en la espalda. Entonces van a ver un segmento dorsal más abombado, más convexo que el otro. ¿Lo pueden ver así? Normal, sí, pero pueden ver la zona glútea que está acá y pueden ver así abombado. Entonces ustedes van a ver, solamente observando, que ya no hay una simetría en el nivel dorsal,
sino que hay una asimetría y después empiezan a evaluar más y lo pesquisan, no lo diagnostican, lo pesquisan como una desviación y lo van dando. Entonces nosotros tomamos acá. ¿Cómo tomamos acá con ejercicio? Ejercicio de fortalecimiento en el suelo. Hay un montón de ejercicios que le van a enseñar otros profes para relacionar eso. Verá que tenemos la característica que tenemos en las parrillas costales y como les mencionaba la vez anterior, creo que cuando yo inspiro, nuestras costillas están por eso así bonitos, cuando yo al inspirar se horizontalizan y se juntan, se separan y se juntan. Eso es lo que hacen las costillas, se horizontalizan, se separan y se ponen oblicuas y se juntan. Pero el esternón a la vez, inspiración, hace un ascenso y va hacia afuera. Baja. Sube y se va hacia adelante. ¿Por qué? Obviamente porque el diámetro inferior del tórax aumenta. Aumenta antero posteriormente. Recuerden que el tórax es transversalmente mayor que antero posteriormente, pero cuando yo inspiro, aumento el diámetro anterior, porque se horizontalizan las costillas. O sea, el esternón se va hacia adelante. Pues amplía el diámetro inferior. Y como se ponen horizontales, el esternón se va hacia adelante. Se va hacia abajo y hacia la solución. Hacia abajo, hacia arriba y hacia atrás, hacia abajo, hacia arriba y hacia adelante, igual que las costelas. Y eso, cambio. Nos queda lumbar y la parte más y terminamos con la pasada. Jóvenes aún, les mandé, me mandé el correo para mandarles les mandé un calendario final. El calendario final da la prueba para la semana que es feriado, ¿cierto? Y les puse, yo puedo el lunes, yo puedo el martes, yo puedo el miércoles. Y dice ahí, si no se ponen de acuerdo, es el miércoles. ¿Sí? Ahí dice clarito, ¿ya? Tienen hasta el lunes para decirme, ahí está la fecha, hasta cuándo decirme qué día la cosa. ¿Ya? ¿Quién entra en la prueba? Solo músculo. Tejido muscular, no entra tejido nervioso, solo muscular. Y hay otra noticia positiva, pero se la doy después de la tercera prueba. No se la puedo adelante porque pero ellos se los regalo para que se contagieren un poco ustedes y estudien anatomía. Pero después de la tercera prueba. Gracias por venir. Acá dice la porción del ureter. Ya, hoy mismo les mando el va a hacer recordar la diario.